Vamos a empezar con la cuestión de este diplomado, porque mientras que se unen las nuevas y no se unen las nuevas, vamos a empezar a ver lo primero que vamos a abordar en este diplomado, que van a ser las flores de Bach. Algunos les dicen yo siempre les dije flores de Bach, algunos les dicen flores de Bach. Entonces, pero la mayoría los conocen así. Entonces, mm, mm, va a ser importante que vayamos, bueno, ahorita vamos a empezar con el tema y posteriormente vamos a platicar. Ujú. Y vamos sobre todo lo importante aquí es que lo mantengamos muy claro, muy en paz. Entonces, vamos a poner un poquito. A ver, permítanme un segundo porque están tocando. Permítanme un segundo, no tardo nada. Ok, bueno, antes que nada, buenos días. Muchas gracias por estar aquí a las que se están uniendo por primera vez y a las que verán esta clase grabada. Y estamos entrando, vamos a abordar, a mí me hubiera gustado contar con la presencia de todas las que van a entrar a la clase de manera directa para que nos pudiéramos conocer y presentar, pero vamos a entrar directamente con la clase y ya estaremos teniendo la oportunidad para irnos presentando. Entonces, el primer mes de este diplomado nos vamos a basar en lo que es las flores de Bach. Les voy a pedir que por favor no las compren. ¿Sí me explico? No las compren todavía. Necesitamos entrar en otro tipo de entendimiento antes de que empecemos a buscarlas. ¿Ok? La historia del doctor Edward Bach es en sí mismo lo que podríamos llamar una historia de biofísica y fe, ¿sí? Para que podamos comprender. O sea, Edward Bach no era un improvisado, era un prestigioso médico y era bacteriólogo y patólogo en Londres. Eh, a ver, déjenme quitar esto. Pero esto nos tiene que invitar para que nosotros no tengamos como miedo para acercarnos a las flores, porque él era un prestigioso médico bacteriólogo y patólogo en Londres. Trabajaba en el hospital de homeopatía y descubre lo que se llama los 7 nosodes de Bach. ¿Sí sabían de esto? Los 7 nosodes de Bach son vacunas homeopáticas. ¿A partir de qué creen? A ver, que surja. Él hace 7 vacunas homeopáticas. ¿A partir de qué se les imagina a ustedes? Las escucho. De plantas, nona. ¿Qué creen? A partir de biota intestinal, de bacterias intestinales. Y entonces es la primera vez que se vincula la flora intestinal con cuestiones de estados de ánimo, de salud y de refuerzo inmunológico. ¿Sí estamos agarrando la onda? O sea, Bach nos regala todo un mundo bien interesante. Por eso les digo, yo no quiero que entremos a esta cuestión del estudio de las flores de Bach desde Agrimony, no, sino qué onda conmigo. Vamos con qué onda conmigo. Entonces, desde aquí voy a volver a repetir y me van a decir a qué los está invitando Edward Bach.
Ujú. Otra vez, les vuelvo a repetir, no era un improvisado. Era, o sea, para que no digan, ay, esta señora nos quiere poner a hacer cosas del viejito loco. No, Bach era un médico, era bacteriólogo y era patólogo en Londres. Y entonces Edward Bach descubre los 7 nosodes de Bach. Los 7 nosodes de Bach dijimos que eran vacunas homeopáticas a partir de bacterias intestinales. Y es la primera vez en la historia que se vincula a nivel vacunas la flora intestinal con los estados de ánimo, con el sistema inmunológico. Entonces, Bach se dio cuenta de que los pacientes con la misma bacteria compartían rasgos de personalidad similares. ¿Ok? Entonces, primero, aquí nos vamos a detener. ¿A qué nos está invitando Bach con esto? Las escucho. Ahora sí las escucho. Les toca. ¿Qué Hola, se buenos puede? días. ¿Mandé? Hola, buenos días. Hola, mi amor. Pues me imagino que obviamente al él darse cuenta que los pacientes tenían pues de alguna manera los mismos síntomas o características, pues lo lleva yo creo que precisamente a ese descubrimiento de que había que tratar también la microbiota intestinal pues para poder. Entonces nos está invitando el día de hoy a poner atención en nuestra microbiota intestinal. ¿Estamos de acuerdo? Porque dijimos que aquí no va a funcionar si nos ponemos como siempre a estudiarlo hacia afuera y a ver qué aprendemos para darle a los demás. Entonces, ¿cómo sé cómo se encuentra mi microbiota? Ay, permítanme. Ujú. Mm, ¿Cómo se encuentra mi microbiota? Permítanme porque me están tocando. Mientras tanto, vean cómo está lo de su microbiota.
Ahí les ofrezco una disculpa, pero yo vivo en Tehuacán y todavía es un lugar muy comunitario. Y ayer fue el día de Cuauhtémoc, cumplió 501 años de su fallecimiento y ahorita me vienen a decir que tengo que ir a barrer el parque. Y por más que le estoy diciendo a la señora que no puedo, porque estoy en clase, se enoja. Ajá, y entonces bueno, me va a tocar ir a lavarlo. Entonces, miren, esto porque es importante. Porque eh, las flores de Bach cuestan el paquete entre 3,500, la más barata, hasta 14,000, como la compró mi amada Magnolia. Y no nos va a servir de nada si la microbiota no se encuentra en un buen estado. ¿Sí me explico? Entonces, el primer paso para recuperar tu equilibrio emocional, el primer paso para recuperar tu equilibrio emocional, el primer paso para recuperar tu salud es lo que Edward Bach nos decía, que vayas a atender tu jardín interior, porque la microbiota no solo rige nuestra digestión, sino también nuestras emociones, la claridad de nuestra mente y el manera en cómo se encuentra nuestro sistema inmunológico. Entonces, yo quisiera que pudiéramos ir dando como, quisiera que pudiéramos tener como un diagnóstico de cómo poder ver cómo está nuestra microbiota, ¿sí? Para que nos encontremos el día de hoy haciendo este primer reconocimiento. Entonces, tendríamos que hacer un cuestionario. ¿Sientes inflamación o distensión abdominal después de comer? El famoso, me siento cansado, del mal del puerco o vientre abultado. ¿Sufres de gases excesivos con un olor fuerte? ¿Tienes evacuaciones irregulares como estreñimiento o tendencia a la diarrea? Si tienes hemorroides, tienes problemas con tu microbiota. ¿Sientes que tu digestión es pesada o es lenta? Ahí estaríamos hablando de problemas de digestión y de tránsito. Ahora, ¿tienes antojos irresistibles por el azúcar, el pan o las harinas refinadas? ¿Presentas picazón en la piel, en los oídos o flujo vaginal recurrente? ¿Aparecen manchas blancas en la lengua al despertar? Entonces, si es así, es que está presente un hongo que se llama cándida. ¿Te sientes con mucha agitación mental, dificultad para concentrarte o falta de claridad? ¿Experimentas cambios de humor repentinos, irritabilidad o ansiedad sin causa aparente? ¿Te sientes cansado crónicamente incluso después de dormir? ¿Te has venido sintiendo triste, angustiado o ansioso en los últimos meses? Entonces es porque hay ahí un problema con nuestra biota en la conexión intestino-cerebro. ¿Sufres de alergias constantes o de intolerancias alimentarias que antes no tenías? ¿Te enfermas de gripe o infecciones con mucha frecuencia? Es nuestro sistema inmune que se encuentra debilitado. ¿Sí me explico? Entonces, si contestaste ante esto, nunca es que tu jardín interior está floreciendo. Pero te voy a decir qué te puedes tomar para tener un buen equilibrio. Si dices a veces, pues es momento de que empecemos a revisar cómo atender nuestra microbiota. Y si dices frecuentemente a lo que yo te pregunté, pues es que tu microbiota necesita una intervención profunda y nos vamos a tener que enfocar en sanar la mucosa y repoblarlo. Ajá. Entonces, quisiera saber
si tú estás atendiendo tu microbiota, porque es fundamental que la atiendas. Pero antes de que podamos atender nuestra microbiota, es fundamental que nos desparasitemos. Entonces, ustedes me pueden decir, pues esto parece más ser sano que terapia floral, pero es que no vamos a poder absorber las flores, si no tenemos una microbiota en buen estado. Y vamos a estar tirando nuestros 4,000 hasta 14,000 pesos a la basura. Sí lo podemos ver. ¿Y qué pasa? Que muchas veces llegan nuestros pacientes y no le quitamos elementos que les tenemos que quitar antes de darle las flores de Bach. ¿Qué tenemos que hacer cuando tenemos un paciente que nos llega y va a tener la atención de flores de Bach? Primero, lo que hizo nuestro amado Edward Bach, atender la microbiota. Y entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Desparasitarlo. Sí o sí, siempre vamos a mandar a un paciente a desparasitarse. ¿Ok? Sí o sí, primero. Segundo, ¿qué vamos a quitar de su dieta? Porque si no se lo quitamos, las flores de Bach no le van a servir. Y luego dicen, no me sirven tus remedios. ¿Qué le tenemos que quitar? El azúcar, ¿Qué más? carbohidratos, todos. Todos. ¿Qué le vamos a dar para que empiece a favorecer su microbiota? ¿El suero? Sí. El suero, pero ¿qué más? El kefir. Kefir, muy bien. de agua Kefir y el de leche. Kefir de agua, kombucha, vegetales fermentados como el chocrut, el kimchi, los encurtidos en salmuera, no en vinagre comercial, el miso y el tempeh, la levadura de cerveza. Vamos a miren, hay algunos alimentos que son prebióticos, que es la fibra que nutre a las bacterias buenas. Y sin esto los probióticos no sobreviven. Pero el problema es cómo lo damos. Por ejemplo, podemos hacer la papa o el arroz cocinado, pero no como lo estamos cocinando normalmente, que freímos nuestras papotas y ahí le acabamos de dar en la torre. Otros elementos que le tenemos que dar sí o sí, el ajo, la cebolla, el puerro, la alcachofa y los espárragos. Estos alimentos van a ayudarnos a la cuestión de la biota intestinal. Los polifenoles, como el cacao puro, y también el té verde. Ahora, ¿qué grasas nos van a ayudar a la biota intestinal? Aceite de aguacate. Aceite de coco, aguacate, aceite de olivo y las grasas que se desprenden en el caldo de hueso cuando lo ponemos a cocinar. Y dentro de la cuestión de las plantas que nos ayudan para mantener a raya tanto los patógenos como la cándida y mejorar la biota, ¿cuáles serían? Jengibre y cúrcuma nos desinflaman la mucosa intestinal, el orégano y el tomillo porque actúan como eubióticos, es decir, que nos van a permitir equilibrar la población bacteriana, y la menta que nos va a relajar los músculos del tracto digestivo. ¿Cuáles serían los hábitos y el estilo de vida que tenemos que considerar para la cuestión de la biota intestinal? Miren, lo mejor que puede haber es la autofagia y el ayuno intermitente.
el contacto con la tierra, caminar descalzo sobre la tierra para intercambiar microorganismos con el entorno a través de la planta de los pies. Y lo que habremos de estudiar, que es la gestión del estrés a través del nervio vago. Porque si hay paz mental, hay equilibrio microbiano. Entonces, miren, chicas, a veces menos es más. Dejar de comer los procesados nos va a ayudar más a la microbiota que cualquier suplemento caro. ¿Sí lo estamos comprendiendo? ¿Sí? Entonces, es fundamental que a partir de hoy empecemos a introducir la cuestión de los fermentos en nuestro diario vivir. También una grasa que es importante que introduzcamos es el ghee, que es la mantequilla clarificada y que nos veremos el día sábado para hacerlo. Entonces, por ejemplo, con que tu cuerpo reciba una cucharadita de chucrut en ayunas o un vasito de agua con 2 cucharaditas de vinagre de manzana en ayunas, ahí la tienes. Ajá. Y el empezar a tomar kombucha para que haya una mejor manifestación de la flora intestinal. Ahora, si sientes gases en el vientre o cuestión de que se mueve mucho cuando empiezas a tomar fermentos, a esto se le llama una crisis curativa, pero no es para que tengamos ningún tipo de miedo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo primero que nos indica Bach para la cuestión de las flores de Bach? Sí se están dando cuenta de esto, porque cuántas veces vamos a aprender flores e inmediatamente esto. No, lo primero es quítate los parásitos. Desparasítense ustedes. Lo primero. Lo segundo, quita el azúcar y los, ¿cómo se llaman? Carbohidratos. O sea, ya ni me acuerdo. Qué bueno que ya se fueron de mi vida, como ya los saqué, ya ni me acuerdo. Entonces, en algún momento les voy a enseñar a cómo cocinar la papa y el arroz, ¿ok? Ahorita no, ahorita vámonos quitándolo. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces, Bach se da cuenta que los pacientes con la misma bacteria comparten rasgos de personalidad similares. Esto tiene que ver con las cuestiones emocionales que muchas veces no atendemos. Entonces, a los 31 años de edad, Bach sufre una hemorragia severa y le pronostican 3 meses de vida. Fue en el año de 1917. Entonces, miren, para Bach, la enfermedad es el resultado de un conflicto entre el alma y la mente. Entonces, pero vamos a platicar de cómo fue lo que a él le resulta, ¿no? Y entonces, su deseo de terminar su investigación con respecto a las flores, a la microbiota, fue tan fuerte que se entregó al trabajo día y noche. Y meses después, descubre que estaba sano y concluyó que un propósito de vida apasionado es el mejor tónico para la salud. ¿Qué estoy diciendo con esto? Vivan apasionadamente este instante, entréguense a la vida en este instante, entréguense a este diplomado de manera apasionante. En la cima de su éxito, Bach sintió que la medicina moderna era demasiado agresiva. Y entonces cierra su consultorio, quema todos sus papeles científicos y se va a Gales. Con muy poquito más en sus manos que sus papeles y su intuición. Y busca un sistema de curación puro, proveniente de la naturaleza, que no requiriera laboratorios. Quiero que vean esto, porque miren, ¿cuántos no hemos conocido? Miren, yo el domingo fui a una clase de teatro y voy saliendo y a la vuelta está una chava vendiendo tamales y está vendiendo café y atoles.
y hay un señor grande, ajá, llevándose sus tamales y llevándose su atole. Y le dice, entonces ya se los lleva todos. Sí, ya llevo todos. Muy bien, doctor, que le vaya muy bien. Y el doctor así no podía ni caminar. Nosotros llegamos ahí porque mi hermana fue a recoger ahí con esa señora que hace bordados unos hilos, porque nosotros bordamos. Y se voltea y le dice a mi hermana, ay, pobrecito doctor, cada vez está más jodido, ni porque se chinga su tamalito todos los días. ¿Sí veamos esto? ¿Cuántas veces, como yo creo que ya yo soy doctora, que yo ya soy esto, que ya soy el otro, me aferro a una forma de vivir y no me permito cambiarla? Y vean el valor que tiene Bach para decir, a la mierda. Y lo tira todo y se va a Gales. Y entonces Bach desarrolla una sensibilidad extrema. Se dice que al caminar por el campo experimentaba su estado emocional y que lo podía ver, que lo empezaba a ver, que veía cómo aparecía el miedo, los celos, la desesperación. Y que entonces como veía cómo aparecía, empezaba a buscar a las plantas, a tocarlas, a probar su rocío, que dejaba que se presentara el miedo y que decía, entonces, ok, ahora qué locura. Y entonces empezó a entrar en contacto con lo que nosotros conocemos los 12 curadores, entre 1930 y 1932, cuando él le habían dicho en 1917 que iba a entregar los tenis. Por eso les digo, ustedes bajo ninguna circunstancia tengan miedo. Y le llamó los 12 curadores a las primeras flores que identificó como tipos de personalidades básicos. Después, en 1933, encuentra los 7 ayudantes para estados crónicos que no cedían. Y las últimas 19 flores de las cuales se acerca lo logra en 1935 para las respuestas emocionales de crisis de vida. ¿Ok? ¿Sí estamos entendiendo esto? ¿Sí lo estamos entendiendo? Sí, Nana. Entonces, ¿qué hemos entendido hasta ahorita? Pues hablando por mí, yo entiendo que es muy importante el estado de la microbiota intestinal debido a que de ella va a derivar todos nuestros síntomas, a lo cual pues requerimos de alguna manera darle algún seguimiento y pues al darle el seguimiento es empezar a incluir en nuestra vida pues prebióticos, probióticos, quitar carbohidratos, azúcares, empezar siempre sí o sí con una desparasitación para que eso obviamente pues vaya de alguna manera ayudándonos a que se vaya equilibrando pues todo de manera interna. Y pues me queda bastante claro que las primeras flores de Bach pues fue así como que para los síntomas que más se presentaban y posteriormente fue cuando ya inició como con más profundidad, ¿no? En otro tipo de síntomas ya más crónicos. Sí, porque aparte hay algo bien interesante. Veremos en la medicina ayurvédica cuando entremos en esa área, cómo, por ejemplo, se manejan la cuestión de los humores, en los que van desde melancólico, colérico, y ya los desarrollaremos, y cómo Bach desarrolla estos 12. Lo que él llamó los 12 curadores, ¿no? Que identifica como tipos de personalidad básicos, pero que aquí viene algo bien interesante, que Bach te dice, no tienes uno solo, no te puedes poner una etiqueta, porque hay momentos también como en el arte ayurvédico que has estado en una cuestión melancólica y en otra colérica, ¿ok? Entonces, nunca te pongas una etiqueta, no te definas y no podemos definir a nuestros pacientes. Algo que, por ejemplo, a mí me pasaba mucho era que cuando yo estaba trabajando con la medicina ayurvédica, ¿qué tipo de humor soy? No te lo definas así. ¿Ok? Entonces, miren, a mí me parece bellísimo lo de las flores de Bach. La mayoría cree que el sol calienta el agua y la realidad técnica es que
Bach descubre que el agua de manantial es programada por el sol, que cuando la toca el sol, el agua de manantial se programa. Entonces, las flores frescas, al ser cortadas y puestas al sol, liberan biofotones, emisiones de luz de las células vivas en el agua, porque no sé si sabe cómo se realizan las flores de Bach. Entonces, y decía que el rocío de la mañana es el agua que ha capturado la geometría sagrada de la flor en su punto máximo de vitalidad. Entonces, aquí no se trata solo de que estudiemos plantas, sino cómo se transfiere la memoria lumínica a la biología humana. Y entonces Bach dice, el ser humano es un sol. El ser humano es un sol que ha olvidado que es un sol. Ajá. Entonces, Bach era un genio de la microbiología. Antes de las flores, al crearlo de las vacunas, a partir de las bacterias intestinales, descubre que ciertos grupos de bacterias en el intestino humano correspondían también a los mismos tipos de personalidad que se relacionaban con las flores. Entonces, deja las bacterias por las flores para que las flores puedan entrar en una limpieza vibracional que no fuera invasiva, pero para esto primero tiene que estar las bacterias digestivas en un buen estado. Entonces tienes que aprender a tratar la psique desde la raíz biológica, entendiendo que lo que pasa en la mente resuena primero en tu microbiota, y tenemos que ver cuántas veces llegamos a ver a un médico, llegamos a ver a un curandero, llegamos a ver a una terapeuta y nos dice, atiendemos la microbiota. ¡Nadie! Nadie. Ay, te sientes mal, manita, por esto. ¿Qué tal que te sientes mal? Primero porque estás llena de parásitos y después porque hay un problema con tu microbiota. Entonces, Edward Bach no elige las flores al azar, lee su comportamiento físico, y el comportamiento físico de las flores le hace ver a él que el cuerpo humano debe de tener un cuerpo herbal antes. Y entonces empieza un estudio de lo que también veremos nosotros, que es la medicina unani. Y se da cuenta que el cuerpo tiene el cuerpo humano, el cuerpo animal y el cuerpo vegetal. Y entonces empieza a darse cuenta que las características de la flor resuenan con las características de las emociones que van surgiendo en el cuerpo humano. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a ver una de las flores de Bach que se llama Impatiens. Hoy estamos platicando solamente, ¿eh? No estamos, o sea, estamos platicando, les estoy dando datos, pero estamos platicando para que vayamos viendo de qué vamos a tratar esto. Impatiens es para la impaciencia. Pero ¿sabe qué pasó con esta flor y por qué se dio cuenta y por qué le puso ese nombre? Porque Bach llega ante Impatiens, la toca y en menos de un segundo, ¡pum!, lanza sus semillas de forma explosiva. Y le dijo, ¡ay, qué impaciente eres! Entonces estás buena para la impaciencia. Y entonces, por ejemplo, la flor del mimulus crece cerca de aguas que corren, pero se aferra con fuerza, para no ser arrastrada. Y entonces se dio cuenta Bach, que entonces tenía una fuerza que la sostenía y que esta planta no tenía miedo. Y Mimulus es como, estoy relajada. Entonces te voy a utilizar para miedos sobre todo conocidos. ¿Sí me explico? ¿Cómo es que Bach entra en este conocimiento?
Entonces, decíamos que para Bach la enfermedad es el resultado de un conflicto entre el alma y la mente. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Tendrá razón Bach? ¿Tendrá razón? Sí, ¿Sí? totalmente. Y entonces, ¿por qué ustedes quieren estar en el seguro tomándose sus pastillitas cuando no es físico? Yo considero que de alguna manera todos nuestros estados emocionales, cuando sufren un estancamiento, derivan precisamente en una sintomatología física. Entonces, yo soy más de la idea como de que si me está doliendo la cabeza, es como de, a ver, llega el punto en el que te empezó a doler la cabeza, para que puedas darte cuenta qué fue lo que se movió internamente y puedas llegar como a la raíz del dolor para poder transformarlo o modificarlo, pues. Fíjense que en esa época en la que vive Bach, estaba también otro sabio vivo en la tierra, que era Ramana Maharshi. Y Edward Bach tiene acceso a un libro de Ramana Maharshi. Y entonces, al igual que las enseñanzas de Ramana Maharshi, que deberían de ser muy apreciadas por toda la humanidad, Bach sostiene que la curación real ocurre cuando la personalidad se alinea con el ser superior, que las flores no atacan el defecto, sino que lo que hacen es que inundan el campo vibracional con la virtud opuesta, que el amor disuelve el odio. Vean lo que les estoy diciendo. Bach tiene en uno de sus párrafos de las flores, caminando con las flores en la noche. Así se llama. Búsquelo por favor cuando tenga usted tiempo. Es un párrafo bellísimo dentro de lo que él hace en su libro. Y entonces Bach nos dice, hasta que recuerdes la luz y que tú eres luz y que todo es de la naturaleza de la luz, vas a caminar por la oscuridad. Las flores tienen su propia presencia fotolumínica porque ellas no sobreviven sin el sol. Entonces, en ese trayecto de la oscuridad de tu vida, las flores te van a servir como pequeñas lamparitas que te van a decir cómo es que ocurre la curación real, pero tú no te habrás de curar realmente hasta que recuerdes quién eres y que eres de la naturaleza de la luz. A mí me encantó eso cuando yo lo escuché de Edward Bach, de que Bach decía. Entonces, en la cuestión de las flores de Bach, hay una preparación realmente muy alquímica. ¿Por qué? Porque Bach estudia a Paracelso y entonces entra en contacto con la espagiria. Y aquí hay dos métodos de extracción que respetan la fuerza vital de la planta para obtener las flores de Bach, que es el método del sol, donde las flores flotan en el agua del manantial bajo el sol y obtenemos así la infusión solar. Y el otro es el método de ebullición, en donde las flores más o las plantas más leñosas o que florecen cuando el sol es débil, se ponen a hervir, pero en muy poco tiempo. O sea, dense cuenta de esto que les estoy hablando. Dense cuenta de lo que les estoy hablando. Muchas personas a las que vamos a atender jamás te van a preguntar, ¿y cómo se extraen las flores de Bach? Y mejor que tú no se los digas. Porque vienen con un sistema de creencias tan profundamente confundidos que creen que, ay, ¿qué poder le puede dar? O sea, ¿cómo? ¿Me estás dando unas flores que estuvieron ahí remojadas en el sol 3 horas? Sí. Ay, ¿eso qué chiste tiene? Yo crecí en el desierto. He visto morir a seres humanos
por 15 minutos bajo el sol. 3 horas, mis respetos de las flores. De verdad, ¿eh? No estoy bromeando. Yo soy del desierto. Ajá. Incluso una vez hicimos una ayahuasca en el desierto y yo le decía al abuelo que trajo la ayahuasca, terminemos a las 5, a las 7 tenemos que estar fuera, sobre todo porque hay personas diabéticas. Y a las 7 el sol las mata. ¿Saben cómo? Estábamos tapándoles directamente el sol a las personas de la diabetes mientras este hombre pasaba. Y me decía, ¿por qué hizo usted eso? ¿Qué hizo? Porque usted no sabe cómo funciona este sol. Las deshidrata y en 15 minutos las mata. Entonces, tenemos que darnos cuenta de lo potente que son estas flores que vamos a colocar justamente en agua de manantial, en un bowl de cristal, para obtener la sustancia fotonizada de estas flores que son la base que te vendieron a ti. ¿Me entiendes, Magnolia? Si a mí me dicen que yo tengo que pagar 14,000 pesos por unas flores de Bach que vengan bien preparadas, yo no tengo ningún pedo, porque sé que eso es muy complicado. Y también sé que hay personas que son completamente antiéticas y que hacen lo que quieran para vender flores de 3,000 o 4,000. Entonces, Tania está dándose a la tarea de buscar realmente un productor que tenga una cuestión de ética. Y te vamos a pedir también, Magnolia, que le mandes con quién la compraste tú, porque tenemos que buscar cómo son hechas, con qué agua de manantial. Ajá. No podemos comprar flores que esté vendiendo mi vecina porque hoy se le ocurrió que va a poner en un bol a quemar flores a donde sea y después te vende sus flores de Bach. ¿Sí? Tenemos que tener un profundo respeto por esto. Entonces, los 12 curadores. Bach identifica primero 12 esencias base que corresponden a las lecciones primordiales que cada alma viene a aprender en la tierra. Y que algunas de ustedes, miren, hay algunas que vienen a aprender a caminar con la lección del miedo, otras con la impaciencia, otras con la indecisión, pero algunas otras van a caminar por todas, porque ya es el momento de que se rindan y despierten. Entonces, hay una preparación de flores de Bach que se llama Rescue Medic, el remedio de rescate. Esa la vas a sacar y la vas a cargar en tu bolsa, mi amor. Esa se va a volver tu acompañante, las que ya tienen sus flores a partir de hoy. Y en cuanto lleguen, esa la vas a tener. Ante cualquier situación en la vida, se nos cae el niño, le damos Rescue Medic y le hacemos EMDR, terapia EMDR, que lo vamos a ir, miren, vamos a desarrollar, ahorita quiero decirles cómo es lo que vamos a desarrollar, pero la cuestión de del Rescue Medic nos debe de acompañar a partir de ahora el resto de nuestra vida. Alguien se nos cae, le damos Rescue Medic, alguien se asusta, le damos Rescue Medic. Cualquier situación, le damos Rescue Medic. También yo les enseñaré a hacer unas sales que nos habrán de acompañar todo el tiempo. Miren, yo tengo mi bolsita y entonces en una época yo no estaba aquí, venía a visitar y entonces me dice mi hermana, ¿tienes aguja? Le dije, sí, está en mi bolsa. Y sacaba mi Rescue Medic, sacaba mi rapé, sacaba unas gotas que tenía yo de jicuri, y me decía, ay cabrón, ¿dónde está el labial y dónde está esto? Le dije, eso viene después. Pero ahí estaba, y entonces sacó una aguja y tenía yo un estuche de 3 agujas con hilos, me decía, no, por lo menos, si requiere uno, se quiere. Entonces, miren, vamos a entender primero con respecto a los 12 curadores. Los 12 curadores son las esencias primordiales que Edward Bach asocia con los tipos de personalidad básicos o lo que él llama las lecciones del alma. La primera, no anoten nada, siéntese y escúcheme. No anoten.
Escúchame, vamos a tener que entrar en cada una de ellas. La primera fue agrimony, que se le da a un paciente o la tomas con un tormento interno tras una máscara. Soy como la buena de la historia, me aguanto todo, pero adentro de ti tienes un tormento interno. Y entonces, ¿cuál es la virtud que nos va a aportar? La paz interior y la honestidad. Centauri, a mí me encanta Centauri. Centauri, que va a tender a la debilidad de voluntad, a las que nunca saben decir que no. Y les va a dar la virtud de la fortaleza y el servicio sabio. Cerato. Cerato está indicada para la falta de confianza y la propia intuición. Ajá. De que, ay, no sé, pero tengo esta intuición, pero no sé, mejor le debo de preguntar a alguien más. Y lo que nos va a dar es sabiduría interior y certeza. Chicory, para la posesividad y el amor condicional y el a dónde vas y con quién puede ser si es que no soy yo. Ajá. Para que se abra la puerta del amor desinteresado y la libertad. Clematis, para la soñolencia, la falta de interés en el presente, me encuentro aburrida, casi me siento, ajá. No puede ser que andes deprimida o aburrida ante esta maravilla del milagro de la vida. Y te va a dar enfoque, presencia creativa. Gentian. Gentian para desánimo y duda, sobre todo tras una situación vivida. Por ejemplo, me divorcio y me siento desanimada. Tengo un aborto, me siento desanimada. Cierro un negocio, me siento desanimada. Ajá, Gentian. ¿Y qué va a aportarte? Fe y persistencia. Impatience, que a mí me encanta la impatience, es para la impaciencia, la irritabilidad. ¿Y qué nos va a aportar? Paciencia y dulzura. Mimulus. Mimulus, cuando hay miedo a las cosas conocidas del mundo. ¿Y qué nos va a aportar? Valor y comprensión. Rock Rose, que nos va a funcionar cuando hay terror o pánico paralizante. ¿Y qué nos va a aportar? Coraje, pero del coraje heroico y calma. Una que me encanta que se llama Esclerantus, que la vamos a tomar cuando tengamos indecisión entre dos opciones. ¿Y qué nos va a aportar? Determinación y equilibrio. Water Violet o violeta de agua, que se da cuando hay orgullo, reserva excesiva o aislamiento. ¿Y qué nos va a aportar? Humildad y conexión empática. Verbein, que se nos da cuando hay un exceso de entusiasmo y fanatismo. ¿Y qué nos va a aportar? Tolerancia y moderación. Entonces, Bach creía que cada persona nace bajo la influencia de uno de estos 12 curadores, algo similar a un signo astrológico o arquetípico. Y el objetivo del tratamiento con estas flores, pues no es cambiar quiénes somos, sino limpiar la distorsión emocional para que lo que tú verdaderamente eres brille. ¿Ok? Entonces, pues bienvenidas a esta primera clase de terapia floral y me gustaría, hoy tenemos como compañeras nuevas a Carla y a Lorena. Me gustaría si se pueden presentar y algunas de ustedes verán esta clase grabada y pues quienes puedan venir mañana será muy bueno. Y también, bueno, me gustaría que se presentaran todas para que se conocieran entre todas. Quienes están siempre asistiéndome a mí son Tania, Citla y Lupita Preciado. Yo les voy a decir la verdad. Yo le había dicho a Citla, ay, si son poquitas, las uno al de Remedios de la Nana. Y Citla me dio un cocotazo que no sé si lo oyeron por su casa, pero sonó cabrón. Y me dijo, no. Aunque sea una la que se una,
tienes que hacerlo en el diplomado porque vas en otra tónica. Y pues ahorita que empezamos la clase dije, ¿cuánta razón tiene Citla? Si se dan cuenta, es una tónica muy distinta, la del diplomado, que vamos con los remedios. Entonces, la intención del diplomado es que volvamos a nuestra gentileza, que conozcamos todo lo que se nos presenta en este diplomado en profunda calma, en gratitud, y que nos demos cuenta de que en muchas ocasiones nuestras reacciones aparentemente violentas tienen más que ver con que traemos lombrices en la panza que con otra cosa. Y que nos juzgamos sumamente fuertes, pero no hemos atendido nuestra biota, nuestra electrolisis y nuestra propia depuración interna. Y que veamos, al seguir estos puntos, cómo nos funciona a nosotros. A ver, ¿cómo me va si me quito los parásitos? ¿Cómo me va si empiezo con mi kefir? Yo, por ejemplo, ahorita voy a colar mi kefir de agua todos los días, ¿no? ¿Cómo me va si hago mi litro de suero? Que dijimos que el suero Unani funciona de la siguiente manera. Les voy a dar de una vez la receta para quienes no lo tengan. Esta botella tiene que ser de cristal en donde yo tome agua para que no tome microplásticos. Y esta, por ejemplo, que está tan grandota, es de 1 litro, nada más de 1 litro de agua. Entonces, le ponemos primero el jugo de 2 limones. Le vamos a poner media cucharadita de bicarbonato. Honestamente, yo le pongo 5 gramos de bicarbonato. Si soy diabética, voy a empezar con 1 gramo de sal. Si no, y sin azúcar y sin miel. Si no soy diabética, voy a empezar con 2 gramos de sal y con 1 cucharadita de azúcar. ¿Ok? A mí me gusta ponerle extracto de, cuando ya tengan sus tinturas, le pongo extracto de diente de león porque es rico en potasio. Entonces le pongo, y 1 cucharadita de miel para quienes no son diabéticas. Pónganme mucha atención en esto, por favor. La primera semana empezamos con 2 gramos. La siguiente semana con 3 gramos de sal. Las diabéticas se van con 1 gramo 2 semanas. 2 gramos otras 2 semanas. Las que no son diabéticas, 2 gramos una primera semana. Es decir, las diabéticas pueden tardar de 2 hasta 3 semanas en ir cambiando gramo por gramo. Las que no son diabéticas, 2 gramos la primera semana, 3 gramos la segunda, 4 gramos la tercera, 5 gramos, la cuarta, y 6 gramos a la quinta semana. Y nos vamos a mantener con 6 gramos, ¿sí? Hasta que vayamos avanzando y conozcamos profundamente lo que es la medicina Unani, y no tomaremos agua, tomaremos este suero, que va a funcionar porque muchas veces igual ustedes se han puesto a dieta. Yo les voy a decir la verdad, yo le decía a mi hermana, pasé un montón de tiempo haciendo ser sano y bajé los kilos por grasa, pero no los de agua, hasta que estoy seriamente con el ser sano. Sí, gracias, Maru. Entonces, miren, como ya son las 11 y si no, luego este canijo del Zoom no me manda a la clase, la vamos a terminar. Y mañana platicaremos y les voy a pedir a los que entraron tarde que puedan escuchar la clase nuevamente, y a quienes la van a ver grabada, que las vean, y que si les es posible unirse esta semana, nos uniremos esta semana. Les voy a pedir que por favor mañana vengamos con ropa cómoda porque vamos a hacer ejercicios con cada emoción y con cada planta. Tengan una libreta exclusiva para este diplomado, ¿ok? De preferencia de forma francesa y pasta dura. Que tengan un excelente día. Bienvenidas a este caminar por el que transcurriremos los próximos 7 meses. Otra cosa que me pidió Tania que hiciera, y sí lo voy a hacer, que no se enojen porque ellas les pidan sus comprobantes de pago. Por favor. Entonces,
porque de verdad ellas no ganan nada, nada más por el estar aquí. Mañana platicamos. Muchísimas gracias por estar aquí y como siempre es un honor servirles. Bienvenidos.